Buenos días, Dios les bendiga, feliz domingo. Qué bueno es nuevamente estar aquí con ustedes en la presencia de Dios. Una semana nuevamente atípica, nuevamente estamos en casa, reunidos en familias, guardándonos y cuidándonos de todo esto que está sucediendo alrededor de nuestras familias, de nuestras ciudades, del mundo entero. Y bueno, aprovechando que Dios nos permite esta oportunidad, hoy vemos nuestra reunión a través de nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook, y estoy seguro que cada uno de los que están escuchando este mensaje serán edificados en gran manera. Oramos para que Dios nos guarde, para que la mano de Dios sea tocando a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares que de pronto han estado digamos, atacados por la enfermedad, atacados por este virus, pero creemos seguramente que Dios sacará adelante a cada uno de los que están así. Bueno, hoy he pensado yo en un título para este mensaje y le he llamado Pilares. Cada uno de nosotros, siempre que soñamos, siempre que queremos ir en avanzada, que queremos conquistar, que queremos llevar a cabo o realizar un sueño, estoy seguro que no queremos fracasar, pero para no fracasar definitivamente necesitamos fundar nuestro sueño, nuestro proyecto, nuestra meta en pilares que sostengan la edificación del mismo. Así que hoy quiero hablar sobre ello y que cada vez que tú pienses en ser realmente seguidor de Cristo, nosotros tenemos en primera instancia que negarnos. Negar nuestra idea de que somos mucho más de lo que Dios nos puede ofrecer, negarnos a la idea de que caminamos solos y caminar solos nos hace independientes y eso nos convierte de pronto en ser personas algo ególatras, ¿no? Y no reconocer que lo mejor que podemos hacer es entregar nuestra vida, es rendir por completo nuestra vida a Dios para poder ser verdaderos hijos. Porque me temo que muchos de nosotros podemos llegar a ser seguidores, llegar a ser discípulos, pero se nos dificulta muchas veces ser hijos. Y uno como hijo, pues obviamente adquiere una serie de responsabilidades a las cuales uno no se puede negar como hijo porque el padre es la autoridad. Entonces necesitamos entrar en ese ambiente espiritual que nos introduce en un ejercicio de guerra espiritual, porque toda conquista requiere una guerra. Todo plan, todo propósito, toda estrategia tiene unos fundamentos que le aseguran a quien pelea la victoria. Entonces Dios va a empezar a darnos órdenes que nosotros tenemos que obedecer. Dice la palabra en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Lea conmigo, por favor. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Diría yo que esa es la base fundamental. Cristo vive en mí. Y es mientras yo esté en este cuerpo, yo tengo que vivir por fe en ese Hijo de Dios que me rescató, que me salvó, que murió por mí. Entonces, primer punto y el primer pilar, o bueno, no, pensemos que más bien es la introducción de este mensaje, es recuerde, es una orden. No es algo que entre en negociación, no es algo que usted pueda o no hacer, es una orden. ¿Y una orden de quién? Y yo diría que sería interesante que usted conmigo fuera a Isaías capítulo 13 y vamos a leer a partir del versículo 2. Entonces vamos a Isaías. Dice: en un monte desde donde se pueda ver bien, levanten la señal de combate. Siempre vamos a estar en una guerra. Den la orden para que comience el ataque. Levanten la mano para que entren ya las casas de la gente importante. He dado órdenes a mi gente consagrada. He llamado a mis guerreros, a los que están ansiosos por mi victoria, para que castiguen a los que me han hecho enojar. Escuchen la algarabía que se oye en las montañas como de una multitud. Oigan el estruendo entre los reinos. Las naciones se han reunido. El Señor Todopoderoso está preparando un ejército para la batalla. Viene un ejército de tierras lejanas. Desde más allá del horizonte viene furioso el Señor, con armas
malditas a destruir el país. Lloren, porque el día del Señor está cerca y llegará como destrucción de parte del Todopoderoso. Por eso todos los brazos se debilitarán de miedo. Todos perderán la valentía y se llenarán de angustia. Serán presa del miedo y sufrirán como una mujer que da luz. Aterrados, unos a otros se mirarán la cara roja de temor. Fíjense, el día del Señor vendrá, día cruel de ira y enojo ardiente, para convertir la tierra en desierto y destruir a los pecadores que hay en ella. Pues las estrellas del cielo y las constelaciones no darán su luz. El sol se oscurecerá tan pronto salga y la luna no dará su luz. Yo castigaré a los malos del mundo y a los perversos por su pecado. Acabaré con el orgullo del arrogante y humillaré la insolencia de los tiranos. ¿Sabe, mi hermano? A veces nosotros dejamos de lado la idea de que nosotros estamos como valientes, arrebatando el reino de los cielos. Estamos como soldados peleando una batalla continua a la que con seguridad nosotros llegaremos con la fuerza de Dios para vencer, no para ser vencidos. Pero si nosotros no nos comportamos como soldados y en primera instancia entendamos que tenemos que recibir órdenes, que tenemos que oír las órdenes de nuestro general, del general Dios. Si nosotros no estamos dispuestos a acatar esas órdenes como soldados, pues difícilmente vamos a vencer. Por eso el primer punto de esta introducción tiene que ver con que es una orden. Todos los pilares que yo voy a ir a continuación explicando no son posibilidades, son órdenes que Dios nos está dando, nos lo está dando Jehová de los ejércitos. No podemos quedarnos con una mentalidad de seres cuidados, defendidos, arrullados, puestos allí en lo más profundo del pecho del Padre. Y no, porque realmente, aunque Dios lo hace, Dios está pensando en nosotros como hijos, pero también como soldados. Porque si Él es un padre que va a la batalla, pues nosotros como hijos también tenemos que ir a la batalla. Debemos vernos como guerreros poderosos. Mi hermano, guerreros poderosos. Somos nosotros los que libramos la batalla con el enemigo para mantener el orden en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro país. Y cuando las cosas están en absoluto desorden, cuando las cosas se quieren salir de cauce, nosotros somos ese ejército de avanzada que podemos lograr que se acomoden las cosas, que vuelvan al orden de Dios las cosas. Pero si nosotros no asumimos esa tarea, recuerde, es una orden de Jehová de los ejércitos, pero también es una orden del Señor Jesucristo. Ahí en Santiago 1:1 dice: estimados hermanos del pueblo de Dios, que está disperso por el mundo. Un cordial saludo de Santiago, siervo del Señor y del siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí hay algo que ver. Usted está bajo las órdenes de Jesús. Está justamente viéndose como siervo. Jesús se acercó y les dijo, recuerden allí la gran comisión: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores, discípulos a todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a obedecer. Ojo, enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y lo que Él nos ha mandado, ¿en dónde está? En la palabra. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que la palabra de Dios es la palabra ¿de quién? Del amo. Es la palabra de nuestro general. Es la palabra de quien está por encima de nosotros. El amo ordena y dice qué debemos hacer. ¿Está usted dispuesto justamente a hacerlo? El amo dice que nosotros nos debemos conducir de alguna manera y nosotros tenemos que hacerlo porque es por nuestro bien. Jesús tiene toda potestad y ello admite que tú y yo seamos obedientes. Pero la orden no solamente es de Jehová de los ejércitos, de Jesucristo, sino también del Espíritu Santo. Dice la palabra que en Hechos capítulo 1 y versículo 8, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán
poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, en todo el mundo. Como el Espíritu Santo, allí en Hechos 16 también se habla sobre este tema. Y vaya al versículo 6 y el versículo 7. Dice, como el Espíritu Santo no los dejó comunicar el mensaje en Asia, Pablo y los que estaban con él viajaron por la región de Frigia y Galacia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, trataron de entrar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Dios no los dejó. Mire cómo el Espíritu Santo también guía nuestros pasos, guía nuestro camino, guía nuestra batalla. El Espíritu Santo de Dios intercede con gemidos indecibles, porque nosotros quizás a veces no sabemos pedir, pero a la verdad el Espíritu sí sabe pedir por nosotros. Es una orden del Espíritu Santo que usted decida hacer lo que Él le dice que haga. Mire, Él siempre que nos habla, nos ordena, nos dice cómo debemos ir, qué debemos decir, hacia dónde dirigir nuestros pasos. Trae juicio sobre la desobediencia. ¿Ustedes recuerdan el caso de Ananías y Zafira? Mire, allí hubo desobediencia y el Espíritu Santo, que ve todo, vio su desobediencia y trajo juicio sobre ellos. El Espíritu Santo es el conducto regular que nosotros debemos seguir y a quien debemos darle cuenta de todas nuestras cosas, pero también debemos darle honra. Así que nosotros tenemos que entender este principio importante. Debemos empezar nuestro ejercicio cristiano aprendiendo a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Avanzar. Cuando usted y yo avanzamos, eso es una evidencia de que se tienen claras las órdenes de Dios dadas por las autoridades que Dios ha puesto en nuestro camino. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia también a decir o a pensar, yo voy a hacer lo que Dios me dice. Pero a veces Dios habla a través de las autoridades, a través de nuestros líderes, a través de nuestros pastores, y pareciera que nosotros no hacemos lo que Dios quiere, señalado a través de los hombres que guían la grey del Señor. Entonces, ahora sí vamos a empezar a ver los pilares. Entonces, recuerde, hasta aquí nuestra introducción tiene que ver con que Él nos da una orden. ¿Quién nos da una orden? Jehová de los ejércitos, Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, cuando nosotros entendemos que lo que Dios nos dice es una orden, entonces entramos a formar nuestros pilares para construir el sueño de Dios, para construir lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, en primera instancia, y el primer pilar es la obediencia. La obediencia. Mi hermano, ¿qué es la obediencia? Es una virtud y se le define como algo que tiene que ver con acatar la voluntad de Dios, aceptar el designio de Dios, someternos a su autoridad. Y por eso es una actitud que nosotros los seres humanos debemos aprender. Ser obediente no nace con nosotros, más bien el pecado que mora en nosotros nos hace desobedientes, pero aprendemos a ser obedientes. Eso no viene con nosotros, es algo que nosotros debemos desarrollar con el paso del tiempo, con la disciplina, con la constancia, con la motivación. Además, porque son tres elementos que nos van a ayudar a ser mucho más obedientes. Repito esos tres elementos: disciplina, constancia y motivación. Hacemos muchas cosas, pero a veces no hacemos lo que Dios quiere. En Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18, mire lo que dice. O bueno, más bien no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero sí voy a darle la idea de lo que este pasaje nos invita a hacer. Aquí nos dice que uno se hace siervo de aquel a quien obedece. En este caso, pues obviamente usted puede obedecer o al pecado o a Dios. Yo creo que es mejor hacernos siervos de Dios. La obediencia es uno de los pilares fundamentales para que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, podamos funcionar. En Santiago capítulo 4, del 7 al 8, se nos enseña que no podemos servir a Dios a la distancia. No, debemos estar cerca a Él, debemos acercarnos a Él. Al hacerlo, Él se acerca a nosotros. Dice: temprano yo te buscaré.
¿no es cierto? Él inclina su oído a la oración del justo. Somos nosotros los que tenemos que buscarle, y cuando nosotros le buscamos, Él se acerca a nosotros. Este acercamiento solo es posible a través de la obediencia, porque Dios resiste ¿a quién? Al orgulloso, al que cree que tiene la razón, al que no se humilla, pues Dios obviamente lo resiste. En Filipenses capítulo 2 y versículos 5 al 11, dice la palabra allí que el mismo sentir que hubo en Cristo lo debe haber en nosotros, ¿no es cierto? Un sentir de obedecer a tal punto de sacrificarnos para Dios, hacer de que nuestra carne muera para que nuestro espíritu viva y gobierne, ¿no es cierto? Nosotros vivimos normalmente caminando de manera almática, atendiendo nuestras pasiones, atendiendo nuestros sentimientos, somos voluntariosos. Pero acá la palabra nos dice que nosotros debemos someternos, obedecer a Dios al punto del sacrificio. En Mateo capítulo 26, del 36 al 39 y el versículo 42, nos enseñan que no sea yo como yo quiero ser, sino como tú eres. Qué bueno es poder decirle a Dios: Señor, como yo he sido, la he embarrado, como yo he sido, he caído, como yo he querido ser, he fracasado, pero quiero ser como tú eres. Tal debe ser nuestra disposición a Dios, que nosotros debemos hacer obedientemente lo que Dios quiere, como muestra de que la sabiduría de Él está con nosotros, que la humildad hace parte de nuestro caminar, que somos capaces de someternos de manera voluntaria al Creador. ¿Sabe también qué significa? Que usted ha cedido el control a aquel que puede hacerse cargo de tu vida y de la mía, ¿no es cierto? Y termino con este pasaje para que redondeemos este primer pilar, que es la obediencia. Y está en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y digamos que este es un pasaje clásico, ¿no? En la lectura cristiana, que nos muestra justamente una vida espiritual, ¿no? Que pocos logran dimensionar. Es mejor obedecer que los sacrificios. Muchos sacrifican pero no obedecen. Y no tiene que ser así. No sacamos nada con hacer esto o aquello si no obedecemos de corazón a Dios. Tiene que haber una actitud correcta frente a la obediencia. Porque a veces nosotros, por ejemplo, cuando nuestra madre nos puede enviar a lavar la loza, nosotros vamos por obediencia. Pero ¿cuál es la actitud que tenemos? Siempre me toca a mí. Siempre me envían a mí. ¿Por qué no mandan a mi hermano, que ese no hace nada? Y la actitud hace que ese ejercicio de obediencia no sea correcto. Dios quiere que nosotros obedezcamos de corazón, no por obligación, sino por amor. La obediencia está por encima de toda religiosidad, de toda apariencia engañosa. Ya hemos hablado de eso. Jesús mismo cada rato inquiría a los fariseos, porque les decía: ustedes por fuera se ven bonitos, pero por dentro son como sepulcros blanqueados. Y eso es tremendo. Entonces nosotros tenemos que practicar la obediencia, porque cuando usted practica la obediencia, usted tiene tres resultados, obtiene tres resultados. Primero, privilegios. Cuando usted es obediente, usted obtiene privilegios. Segundo, obtiene responsabilidades. Pero esas responsabilidades devienen justamente de saber que tenemos una bendición adicional con Dios. Y tercero, la obediencia produce cambios. Si tú eres obediente a Dios, tu vida va a ser diferente, va a ser distinta. Los cambios, por ejemplo, que José experimentó producto de esa obediencia a Dios, cambios que siempre fueron para bien, que parecía que no fueran para bien, pero fueron para bien. Mire, atendamos un poquito a la historia de José. Ser obediente lo hizo cambiar de lugar, pero cambió para mejorar o para empeorar. Allá en donde vivían iba a haber hambre. Años después, justamente el lugar donde José estaba era un lugar próspero. Y allá donde estaban sus hermanos y su padre había hambre. Segundo, cambiaron los compromisos. ¿Sabe? Cuando José contrajo matrimonio, digamos que
bueno, no hablemos del matrimonio, pero sí podemos hablar de que cuando él empezó a vivir esa vida allí diferente en Egipto, pues obviamente los compromisos cambiaron. Allí con su papá probablemente era cuidar ovejas, probablemente era administrar algo poco, pero obviamente cuando hizo lo que Dios le dijo, sus responsabilidades, sus compromisos cambiaron. Tuvo que ser administrador de mucho, administrador de riqueza, sabio para que cada vez se aumentaran más las cosas que garantizaban una solidez económica. Y el tercer punto, hubo un cambio de mentalidad. La mentalidad de ser solamente hijo y hermano terminó siendo una mentalidad de ser ¿qué? Rey. Bueno, no lo era. No fue faraón, pero eso no quiere decir que él no tuviera una mentalidad de ese talante, de ese corte. Entonces, primer pilar, ¿cuál es? El primer pilar es la obediencia. Segundo pilar, la espiritualidad. Mire, yo quiero que usted vaya a Levítico capítulo 6, versículo 12 y 13. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y el fuego y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Entonces, mi hermano, este pilar de la espiritualidad tiene que ver, según esta enseñanza bíblica, con la riqueza de un ser humano, que no depende de la abundancia de bienes materiales, sino que usted y yo podamos ser ricos en Dios, ricos para con Dios, ¿no es cierto? La comida, la bebida, el vestido son añadiduras. Mi hermano, lo esencial en la vida humana no son las añadiduras, es el reino de Dios y su justicia, mi hermano. Pues ese reino, el reino de Dios es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Mi hermano, cuando usted conoce a Cristo, yo creo que piensa en que todas las cosas que usted ha obtenido hasta ahí, hasta el momento en que conoce a Cristo, como lo decía Pablo, son consideradas como pérdidas, despreciables como la basura, decía allí en Filipenses 3:8. Pero cuando usted encuentra a Dios, entiende que su riqueza ahora está en él. ¿Sabe? Pablo escribió allí en Romanos capítulo 8 y versículo 6, y lo voy a leer en una versión que es la hispanoamericana que me gustó mucho. Dice, la mente carnal es muerte, mas la espiritual, vida y paz. Entonces mire que con estas palabras el apóstol dio a entender que ser una persona de inclinación espiritual no es simplemente una cuestión de sentimiento, de elección propia. En realidad yo creo que es un asunto de vida o muerte. Si usted es espiritual, se inclina a la vida eterna. Si usted es carnal, se inclina a la muerte eterna. ¿Qué escoge usted? Mi hermano, la verdadera espiritualidad nace en el Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo se da cuenta usted de eso? Porque hay un fruto, porque hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Mi hermano, son cosas que usted y yo adquirimos a través del fruto, que de alguna manera acredita una cierta autenticidad, ¿no es cierto?, de nuestro cristianismo. En medio de la iglesia misma, ante los ojos de la sociedad que siempre nos está mirando y siempre nos está inquiriendo. Entonces, mi hermano, debemos avivar el fuego del Espíritu Santo. Como decía allí en Levítico, estamos hechos para avivarlo, no para apagarlo. El fuego del Espíritu Santo debe arder en tu vida para inspirar y para calentar la vida de los que le rodean. Hay que sacar las cenizas del medio del fuego, porque las cenizas estorban, mi hermano. Usted tiene que ir sanando su vida espiritual, debe ir sanando sus heridas, debe ir perdonando, debe ir quitando todo sentimiento de venganza. Todas las áreas de su vida tienen que sanar, por eso usted tiene que sacar las cenizas. ¿Y sabe qué más hay que hacer? Hay que poner más leña, porque a un fuego que no se atiza, a un fuego que no se le echa leña, se apaga. ¿Qué tiene que hacer usted para avivar el fuego? Usted tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que estudiar la palabra, tiene que ejercitarse en su relación con el Maestro, con Dios mismo. Entonces hemos visto dos pilares. Primero, obediencia. Segundo, espiritualidad. Tercer pilar, santidad.
sin santidad nadie verá al Señor. La santidad tiene que ver con pureza, tiene que ver con una limpieza profunda en la vida de cada creyente. ¿Sabe? Yo siempre comparo esto con la profilaxis que le hacen a uno en la dentadura. Usted se lava los dientes todos los días, 3 veces al día, utiliza la seda dental en las noches, bueno, o no sé si también en las tardes, pero usted mantiene sus... Pero a pesar de eso, necesita también usted ir al odontólogo por lo menos una vez al año para que allí le hagan una limpieza mucho más profunda. Bueno, eso es lo que yo estoy sugiriendo. La santidad tiene que ver con esa limpieza profunda en la vida de cada uno de nosotros, a donde tenemos que ir y evaluarnos frente al espejo de la palabra y hacer una profilaxis espiritual. Hablar de santidad tiene que ver con hablar de la voluntad de Dios hacia nuestra vida, hacia la iglesia, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Él siempre va a querer apartarnos para Él, separarnos para Él, hacer de nosotros algo que en lo que Él pueda sentirse tan agradado, tan agradado. ¿Cómo lograr esto? Porque digamos, la palabra dice, sed santos como yo soy santo. Y digamos que a veces nosotros creemos que eso no puede llegar a ser una realidad para nuestras vidas. Y preguntamos cómo logramos vivir en santidad en un medio tan corrompido por el pecado, ¿no es cierto? Y que además utiliza los avances científicos para sembrar mucho más pecado que antes. Mi hermano, nosotros debemos hacer lo que dice Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque mire, nuestra santidad tiene que ver con Cristo. Mi hermano dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. Él murió por nosotros, Él derramó su sangre por nosotros, justamente para limpiarnos profundamente. Mi hermano, allí en Romanos 7, 20, 24 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito ¿en qué? En la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, esa que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo escribe estos versos que describen su batalla por cumplir justamente la ley, por cumplir lo que Dios le ha ordenado. Aunque él reconoció que la naturaleza del pecado estaba en su corazón, él luchó contra ella para vencerla. Nunca pudo, porque siempre dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mi hermano, pero luchó, pero se santificó, pero se limpió, estuvo delante del Maestro siempre orando para santificarse, para limpiarse. ¿Tú lo haces? ¿Yo lo hago? Esa sería una buena pregunta. ¿Sabe? La santidad es requerida para entrar en nuestra casa celestial. Si usted y yo queremos eternidad, tenemos que santificarnos. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mi hermano, si usted desea hacer del cielo su casa, usted debe ser santificado. No hay otra forma. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo en su corazón, el proceso de santidad inicia. Es como si usted se reseteara, ¿no es cierto? Y usted inicia una nueva vida. El Espíritu Santo comienza a echar fuera todo lo que compromete esa santidad, todo lo que daña nuestra relación con Dios. Pilar número 4, humildad. Humildad. La humildad tiene que ver ¿con qué? Con subordinarse. La humildad tiene que ver con que usted y yo podamos hacer de la palabra de Dios una vivencia, que nosotros podamos caminar como cristianos subordinados bajo esa palabra, ¿no es cierto? Y humillados delante de los otros. ¿Sabe? Mire lo que dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice así, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Mi hermano, es claro, nosotros después de ese proceso de santidad que venimos caminando, en el que venimos caminando, claro, empezamos con obediencia. Después nosotros, cada uno de nosotros, obtenemos un grado de humildad, pero esa humildad nos lleva a ser diferentes a los otros, a separarnos de los otros en un proceso de ¿qué? De santidad. De santidad, qué bendición ello, ¿no? Nosotros poder tener una vida espiritual sana, viviendo bajo este principio. La humildad no significa que seamos gente silenciosa y pasiva, porque a veces la gente confunde la humildad con eso, de que no digamos nada, de que quedémonos tranquilos, de que quedémonos quietos. No, mire que en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4 dice: vuestro atavío no sea externo. Es muy importante que usted entienda que el importante es el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dios quiere que nosotros los cristianos tengamos un espíritu afable y apacible, que no nos encendamos como mechas, que nosotros no seamos intolerantes, que no prendamos empujados de alguna manera. Es de suma importancia que nosotros seamos humildes, tranquilos en nuestro hombre interior, de modo que nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, que habla siempre a nuestro corazón, día a día, momento a momento. Tener un espíritu afable y apacible no significa que debemos ser personas que no nos movamos. Dios requiere que la acción esté en nuestras vidas. La palabra de Dios es verbo, es acción, y tenemos que hacerlo. Es tener celo en nuestras vidas. Jesús nos enseña que el reino de los cielos justamente se toma ¿con qué? Con fuerza. Lo arrebatan los valientes. La humildad significa que nosotros usamos nuestros talentos y nuestras habilidades. Mi hermano, ¿para qué? Para bendecir la obra, para perfeccionar la obra, dice la palabra. Dice allí en Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, a la cual, esa que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí ¿con qué? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno de nosotros. Mi hermano, tener una mentalidad humilde es pensar con prudencia de uno mismo. Significa que nosotros no nos captamos de lo que somos o de lo que hacemos, porque Dios ha puesto esa habilidad y esa capacidad en nosotros. Reconocemos que proviene de Dios. Entonces, mi hermano, si usted entiende eso, entenderá que la humildad es clave para el progreso. Para el progreso. Pilar número 5, testimonio. Testimonio. Mi hermano, hay gente que en la iglesia es muy santa, que en medio de la congregación es piadoso, que se muestra de una manera muy especial cuando está rodeado de sus hermanos en Cristo, pero cuando no es así, su testimonio deja mucho que decir. Dice Lucas capítulo 4 y versículo 22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Mi hermano, testimonio es que se puede hablar favorablemente, que nos puedan aprobar, que la gente pueda ratificar algo y testificar del valor que nosotros tenemos como cristianos. La vida cristiana es una vida de buen testimonio, y cuando nosotros pensamos en servir al Señor, como debe ser el anhelo de todos nosotros, es obligación que nosotros trabajemos para el reino de Dios. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que tener cuidado con ello, ¿no es cierto? Para Dios es de más valor cómo actúo que cómo me dirijo yo a la gente, ¿no es cierto? ¿Cómo hago yo? ¿Cuáles son mis prácticas alrededor de mi vida en el devenir diario? Dios quiere que usted muestre su imagen, que usted muestre el amor que Él ha venido colocando en usted, que nosotros tengamos una buena fama, entre comillas, que se hable bien de nosotros. Claro, nos van a criticar, claro que sí, claro, habrá quien nos quiera hacer la guerra, claro, pero si usted y yo somos irreprensibles, seguramente la gente tarde que temprano va a reconocerlo. Eclesiastés 7:1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mi hermano,
Usted no puede sacar nada oliendo rico cuando sabe que se le están pudriendo sus dedos de hongos. No, usted tiene que ser coherente. Usted debe verse bien y estar bien. Además, debemos escuchar las comparativas que hace Dios en medio de su palabra. Hay cosas primordiales en nuestra vida. Y yo creo que algo que tiene que ser prioritario en nuestras vidas públicas es el buen testimonio. ¿Sabe? Testimonio es relatar una experiencia propia de lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Usted tiene que contar de lo que Dios ha hecho en su vida. Testimonio significa Dios lo puede volver a hacer. Cuando usted da buen testimonio, la gente va a creer que eso que usted recibió, eso que usted experimentó, lo pueden también experimentar ellos. Pilar número 6, fidelidad. Mi hermano, dice la palabra que fidelidad tiene que ver terminar bien lo que empezaste bien. A los que querían, dice la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 14, 28 al 30, dice algo como que todos los discípulos estaban muy atentos a lo que Jesús decía, pero él decía que lo primero que tenían que hacer era hacer el cálculo si iban a hacer lo que realmente Dios les iba a mandar que iban a hacer. Es algo así que usted evalúe si lo que está asumiendo es realmente lo que va a terminar haciendo. Eso es fidelidad. ¿Cuánta gente dice sí, yo lo hago y empieza a hacerlo y nunca lo termina? No, lo dejan de hacer rápidamente. Eso no es fidelidad. La fidelidad tiene que ver con 4 áreas de su vida. La fidelidad financiera. Mi hermano, usted tiene que ser fiel financieramente. El que no siembra, no recoge. Dice la palabra que Él es el que le da todo a usted. Y si usted es fiel, Dios se va a impedir en darle a usted más. Absolutamente no. Usted tiene que ser fiel en el área financiera. Usted tiene que ser fiel en la administración de lo que Él le da. Recuerde la parábola de los talentos. Usted tiene que ser fiel con lo que Dios coloca en sus manos. Tercero, fiel en su trabajo esforzado. Usted no puede ser esforzado para que sea aplaudido. Usted tiene que ser esforzado porque usted es fiel a Dios. Cuarto, usted tiene que ser fiel honrando. Mi hermano, dice un dicho por ahí en la calle: no gane indulgencias con avemarías ajenas. Mi hermano, usted muchas veces quiere siempre obtener ganancia de lo que usted ni siquiera se ha esforzado, de lo que usted se ha sacrificado. Hay gente que critica a veces el lugar donde Dios tiene a los hombres que Él ha escogido, pero usted no sabe cuánto sacrificaron, usted no sabe cuánta fidelidad ha habido en ellos para que un día puedan llegar donde hoy están. Así que tenga cuidado. Aquel hombre, cuando su vida en Cristo ha sido una realidad, pues puede escribir gozosamente: como soldado he peleado bien y he vencido. Si es fiel. Como atleta he corrido bien por encima de todos los obstáculos y he logrado el triunfo porque he sido fiel. Como mayordomo he guardado el depósito que se me hizo de la fe, siendo fiel hasta el mismo momento cuando mi vida llega al final o cuando tengo que sacrificar. Mi hermano, por lo tanto, no soy un perdedor, soy un ¿qué? Vencedor. Ese vencedor que espera solamente ser coronado por su Señor y juez justo. ¿Saben? Mi fidelidad me unió a Cristo, pero no solamente en lo bueno, sino también en los padecimientos aquí en la tierra. Y ahora mi fidelidad me hará partícipe de todas sus glorias. Mi hermano, ¿qué tan fiel es usted? Porque es un pilar. Y último pilar, el séptimo, compromiso, mi hermano. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado.
Mi hermano, el pilar 7 es el compromiso. Usted y yo debemos tener un compromiso claro delante de Dios, un amor por el servicio, vivir en función del trabajo. ¿Para quién? Para Dios, donde nuestras vidas están puestas al servicio de los demás, entendiendo que lo más importante no es el acto, ya lo decía, es la actitud con la que tú lo hagas. Por eso es importante que su compromiso tenga un ingrediente maravilloso que es el amor. Dice Jeremías capítulo 48 y versículo 10, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Mi hermano, usted y yo debemos ser garantía de servicio por amor. Entonces, recordemos estos 7 pilares. Pilar número 7, compromiso. Pilar número 6, fidelidad. Pilar número 5, testimonio. Pilar número 4, humildad. Pilar número 3, santidad. Pilar número 2, espiritualidad. Y pilar número 1, obediencia. Mi hermano, es una orden de Jehová de los ejércitos, de Jesús de Nazaret y del Espíritu Santo de Dios, que advirtamos nosotros a partir de hoy como personas y como iglesia atender a estos pilares para que la obra que Dios quiere comenzar en nosotros sea una obra que al final nos lleve a nosotros a decir: he corrido la carrera y he vencido, he tenido paciencia y la paciencia me ha llevado a ser privilegiado del Señor. Yo no sé usted, pero yo creo que para mí será un honor decir que como mayordomo he guardado el depósito que Él me hizo y lo he sabido administrar, que he sabido pelear y que he podido vencer. Así que apunte estos pilares en una hoja de papel y que esta semana, en un día particular, usted empiece a orar para que Dios le fortalezca y para que usted coloque las bases correctas para una vida cristiana ideal. Mi hermano, Dios le bendiga, un abrazo grande y le participo a usted de la bondad de Dios, porque quiero que crezcamos juntos para bendecir y para hacer grande el reino de los cielos sobre esta tierra. Mi hermano, esperemos que para el próximo domingo podamos tener vía libre para reunirnos y para poder estar juntos. Si no es así, no se preocupe. Seguimos por este medio virtual, escuchando la palabra, atendiendo la palabra, viendo los devocionales. Esta semana comenzamos con un nuevo hábito de Jesús. No se lo puede perder. Seguimos nuevamente con nuestros resúmenes del libro Espíritu, Alma y Cuerpo de Washmani. Y bueno, vamos a hablar sobre un tema particular este miércoles, no se lo vaya a perder, y es la posición del evangelio frente al aborto. Así que el aborto es un tema que está en boga, que está de moda, y nosotros tenemos que sentar precedentes y sentar principios bíblicos frente a esto que se nos viene aquí en nuestro país. Un abrazo grande, Dios les bendiga. No olvide, si usted quiere donar a nuestra causa para seguir bendiciendo a muchos a través del trabajo que hacemos, por favor puede donar. Aquí está el número al que puede hacerlo, puede llamar a nuestros líderes, puede hacerlo de la manera que usted así lo quiera. Así que un abrazo grande, les bendigo en el nombre del Señor, les amo en Dios.